Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Podcast Los Tiempos. Nos da muchísimo placer, como siempre, tenerlos de nueva cuenta semana tras semana con una temática nueva, obviamente, pues siempre cumpliendo con nuestra labor y obviamente también con los temas coyunturales de la época. En esta ocasión, prácticamente ya en el episodio número 130 de Podcast Los Tiempos, tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de la yacta, pero también vamos a hablar de un tema importantísimo, lo que realmente significa CEMAPA en nuestra ciudad. Estamos con el licenciado Luis Prudencio Rodríguez, gerente de CEMAPA. Vamos a tratar en lo posible en estos 40 minutitos y más poder abordar temas fundamentales para la yacta, pero también otros temas un poco informales, dando un poco pues la esencia de este podcast. Estamos en todas las redes, estamos en Spotify, en YouTube, en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Si le gusta este contenido, por favor dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le anuncie de un episodio nuevo. Licenciado, muchísimas gracias por estar en este podcast. Bienvenido. Muy buenas tardes, querido Rudy. Muchas gracias por darme este espacio. Realmente he participado muy pocas veces en los podcasts. Me parece que es un mecanismo muy interesante de poder comunicarte con la población, poder hablar de distintos temas y felicitarte, querido Rudy. Sé que es tu programa número 130, o sea que mil felicidades. Creo que este trabajo y el empeño que le estás dedicando está dando sus frutos y estamos acá para hablar de todo, cosas importantes, cosas sencillas, conocernos un poco más y a tu disposición. Exactamente, licenciado, obviamente pues desde la perspectiva de lo que significa el trabajo cotidiano, pero sobre todas las cosas de este servicio, porque creo que desde el punto de vista de servicio es un servicio a la población, un servicio a Cochabamba. Y mi primera pregunta indudablemente tiene que pues, dirigirse a ese tema. ¿Cómo ha estado la labor, ya que estamos prácticamente a fin de 2025? ¿Cómo ha sido la labor desde el punto de vista no solamente de poder ejercer este importante puesto en CEMAPA, pero también el hecho de poder estar día a día con la población? Antes que nada, querido Rudy, yo quiero que por favor me tutées. Dime Luis. Ok, perfecto. Creo que es la mejor forma de comunicarnos. Creo que los cargos marcan solamente el lugar donde estás trabajando o a qué te has dedicado, pero el contacto personal es lo que cuenta. Y ese es el contacto personal que hemos estado trabajando y fomentando de manera continua en CEMAPA. Yo entro a CEMAPA el 2018, entro como gerente comercial. Estoy un año como gerente comercial hasta principios del 20 más o menos. El 20 entro como gerente financiero, estoy un año como gerente financiero y ya el 2021 entro como gerente general. Eso nos ha permitido de que tengamos una planificación más adecuada, que el contacto con las personas, el contacto con los usuarios, las proyecciones que se tienen que hacer sean mucho más llevaderas, porque ya conocía, la gente ya conocía mi trabajo, yo ya los conocía tanto de manera interna como de manera externa. Eso ha ayudado también a que haya continuidad. Yo, ahora que estoy, imagínate, vamos a llegar al 2025, me pregunto cómo antes se hacían los gerentes, por eso duraban tan poco. Había una rotación de gerentes en CEMAPA muy alta, duraban 6 meses, duraban 3 meses, algunos un mes. ¿Había una razón en particular? O sea, ¿cuál Creo que muy aparte del tema político, que se podría considerar porque había una designación directa de los alcaldes, creo que es los nerviosismos, la falta de experiencia, porque CEMAPA es un mundo. CEMAPA realmente te impresiona, primero la calidad de gente que hay. Como comentario te cuento, cuando yo entré a la gerencia comercial, lo primero que hicieron el gerente que estaba en ese momento, el licenciado Joaquín Antesana, me dijo, bueno, te tienes que cuidar de tal. Las recomendaciones típicas. De tales personas. Y después de conocerlas, tú dices, no entiendo por qué, digamos, o sea, son personas accesibles, con las que empecé a trabajar, empecé a relacionarme. Y creo que eso ha marcado bastante en CEMAPA. Creo que eso nos ha permitido tener un contacto directo con
con el personal, cosa que lamentablemente los gerentes que estaban antes no podían, porque entraban directamente a un cargo gerencial. Ese cargo gerencial les exigía demasiado y es imposible conocer el mundo de Semapa de una manera tan rápida como para poder tomar decisiones. Claro. Algunos esquivaban, no querían tener reuniones con los vecinos, otros esquivaban, no querían encarar los proyectos. Entonces, creo que esa oportunidad que me ha dado Dios de estar en un cargo gerencial primero y después en un cargo financiero y después ya en la gerencia general, me ha ayudado muchísimo. Entonces, son las cosas que valoro de que me han permitido tener una visión distinta a la que tenían los otros gerentes. Y eso también ha ayudado, como te digo, sobre todo la continuidad, porque ¿qué es lo que pasaba? Tenías un problema con una OTB, con una junta vecinal, venía la junta vecinal, te explicaba el problema, te decía qué es lo que pasaba, después lo citabas 2 meses después, 3 meses después, volvía, ya no estaba el gerente, entonces, de nuevo tengo que contarte todo, empezaba a contarles todo, y eso se ha cortado, más bien ya la participación y el contacto que ha habido con las personas ha sido, yo creo, favorable. Creo que todas las autoridades tienen que pasar primero un curso de escucha. Sí, ¿no? Sí, yo creo que, y ahí justamente yace un poco el éxito, ¿no? Es decir, el poder lograr una interacción, porque considero que la fuente de trabajo es una segunda casa, ¿no? Es decir, la relación diaria, no solamente con los colegas, con los trabajadores, o sea, una relación amigable, un ambiente bastante agradable. Creo que esas cosas también son componentes importantes para que una gestión tenga buen éxito. Yo creo que es fundamental. A veces cuando van pasando los años y vas trabajando y vas dedicándole tiempo a tu actividad profesional, te das cuenta de que pasas más tiempo en tu trabajo que en tu casa. Y la relación que vas teniendo con tus compañeros de trabajo es más fuerte y más continua que inclusive con los miembros de tu casa. Exacto. Entonces, una de las ventajas que he podido tener como gerente es el poder sentarme y escuchar a las personas. El poder decirles, a ver, contame. Primero contame cuál es tu problema. Con eso he solucionado el problema de la persona en un 60%. La persona, momento en que tú le dices, te estoy escuchando, contame, ya le has quitado la carga. Claro. Después ya te enfocas realmente en el tema técnico, o sea, quieres ver cuál es el problema técnico. Entonces, si tú a ese problema técnico le das fechas para solucionar, ya has ganado otro 20%. Y el último 20%, te soy sincero, es en solucionar su problema. Claro. Entonces, ese 20% que es tan pequeño, no tiene relación con lo que es saber escuchar, saber darle plazos para que le vayas cumpliendo. Y llegado el momento, el problema en sí y la solución se redujo a un 20%. Entonces, eso nos ha dado oportunidad de ¿qué? Conocer a la gente. Cochabamba es tan hermosa, no solamente por el clima, por su ubicación geográfica, por la comida, sino por su gente. Claro. La gente que tenemos, que, ojo, la mayoría a veces son migrantes de otras ciudades, ¿no? Tenemos en la zona sur mucha gente de Oruro, de Potosí, inclusive algunos de La Paz, que vienen a Cochabamba a buscar mejores días. Y qué mejor que un lugar donde la gente es abierta, es amigable. Todos critican al cochabambino porque dicen que no te dejan subir, que más bien te ayudan a bajar. Creo que ya ha cambiado eso. No, está cambiando paulatinamente y creo que los mismos cochabambinos se han dado cuenta. ¿Acaso también un poco esto se debe a estas nuevas generaciones, ¿no? Una nueva generación, digamos, más dinámica, más relativamente joven, pero también manteniendo las costumbres, manteniendo un poco esa esencia de cochabambinos. Y aquí viene mi pregunta, una de las
empresas, digamos, emblemáticas de Cochabamba es sin duda alguna Semapa, ¿no? Es decir, creo que desde el punto de vista no solamente de los servicios, sino también de una serie de temas fundamentales, ¿cuán difícil se hace administrar una empresa de la envergadura de Semapa, tomando en cuenta la cantidad de trabajadores, de servicios, un poco de requerimientos, etcétera? ¿Cuál es un poco la estrategia ya diaria, al margen de lo que, de lo que tú dijiste hace un momento, ya en el ejercicio mismo del trabajo, la administración, la transparencia fundamentalmente? A ver, creo que Semapa es una empresa que es muy emblemática para Cochabamba. No solamente por el contexto de los servicios que te brinda, que es agua potable, alcantarillado y todo lo demás, sino de que no te olvides que en Cochabamba ha habido una guerra del agua. Claro, claro. ¿No? Una guerra del agua donde la sociedad estaba exigiendo a su gobierno central que le solucione el tema del agua. Ya sabemos todas las cosas que han pasado, las malas decisiones, pero te puedo asegurar que recién ahora, en la gestión de nuestro alcalde, el capitán Manfred Reyes Villa, esas demandas por las cuales se ha llevado adelante la guerra del agua se han cumplido. Recién ahora. Es increíble ver cómo estas situaciones en los anteriores gobiernos municipales no se llevaban adelante, en las anteriores gerencias no se llevaban adelante. ¿Por qué? Porque ¿qué te pedían? Agua de manera continua, a un precio razonable, un servicio bueno, y todas esas cosas se han empezado a dar recién en esta gestión. Entonces, creo que toda la mística que tiene Semapa, aparte de los servicios, es ese entorno que tuvo la guerra del agua, el por qué se llevó adelante, la lucha que hubo, lamentablemente las vidas que se perdieron. Y uno se pregunta, ¿qué ha pasado en tantos años? O sea, ¿dónde ha quedado la voluntad de los políticos de solucionar las cosas? Claro, y que recién ahora se pueda solucionar. O sea, es algo que, te voy a ser sincero, no voy a utilizar la palabra orgullo, pero me llena de felicidad el corazón, porque es algo que tú ves y dices, oye, realmente estamos haciendo las cosas bien, hemos llegado con agua a sectores muy alejados. Cuando yo era joven, y te aseguro que la mayoría de los cochabambinos, cuando le dices la zona sur, deben visualizar la Aroma unos cuantos metros más allá, de la cancha un poquito más allá, y listo, ahí termina la zona sur. La zona sur ha crecido. Exacto, es una cosa impresionante. O sea, parece otra Cochabamba prácticamente, ¿no? La zona sur es otra dimensión. Sí, realmente. sí, es verdad. La cantidad de vías que se han habilitado, la cantidad de servicios que tienen iluminación LED, tienen centros culturales, tienen canchas deportivas. O sea, pero también importante el comercio que se genera, ¿no? Es decir, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que se han abierto ahí, genera, digamos, una importante cantidad de dinero, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos caracterizan a los bolivianos y en realidad a la sociedad activa económicamente es de que hay informalidad en todo lado. Y no es que hay empresas ni negocios grandes, sino que hay muchas personas informales que tienen que vivir el día a día y que te sacan un parrillero en la puerta y te empiezan a vender churrasco, o por último empiezan a bordar frazadas, empiezan a hacer colchones. Si tú te vas por el sector de Albarrancho, que es el Eduardo López, que es el inicio de una de las partes de la zona sur, que es terminando de bordear el enmallado del aeropuerto. Entonces, a ver, hay colchones, hay almohadones, hay camas. Entonces, la gente trabaja, y eso es lo bueno de los cochabambinos. Creo que Cochabamba nunca se va a detener, porque la gente que tenemos la va a activar económicamente. Creo que necesita apoyo de parte del gobierno central para crecer económicamente, y obviamente eso es lo que le pasó a Santa Cruz. Hubo un apoyo para hacer carreteras, para hacer créditos, para hacer aquello,
y creció, pero Cochabamba tiene mucho potencial y la gente reconoce y trabaja en eso. Estamos viendo, yo que he podido, te soy sincero, recorrer toda la zona sur. Yo he estado en un sector que se llama Arumani, ¿ya? Un sector del Manzano pertenece a Arbieto y el otro sector del Manzano pertenece al municipio de Cochabamba, del Cercado. O sea, hemos llegado prácticamente al límite con los otros municipios y no te estoy diciendo que son sectores abandonados, tienen asfalto, tienen iluminación, tienen servicios básicos, o sea, Cochabamba ha crecido muchísimo y Cochabamba necesita autoridades que tengan esa visión, que tengan la experiencia de poder trabajar en esos sectores. Porque te repito, ya, tú haces una pequeña pregunta a todos los a la gente que está a ti en tu entorno y preguntarles, dile, a ver, ¿hasta dónde tú calculas que es la zona sur que conoces? Nadie pasa más allá del aroma, 10 cuadras, sí, ¿no? Sí. Pero atrás tienes todo un mundo, tienes... Sí, es una cosa impresionante. A ver, el punto de partida que me parece magnífico es el que has tocado y es el tema de la guerra del agua. Yo pienso que la guerra del agua ha sido un parteaguas, valga un poco la redundancia, porque es un antes y un después de nuestra realidad cochabambina con respecto al agua, ¿no? Es decir, los ciudadanos cochabambinos en su momento se levantaron reclamando el derecho a tener agua, ¿no? El derecho a que realmente todo ciudadano tenga la posibilidad de acceder al agua, que entre otras cosas seguramente en algún momento vamos a hablar. Yo pienso que a un futuro se va a convertir en un elemento realmente pues preciado, porque hay una serie de estudios donde realmente la gran crisis, digamos, mundial va a ser por el agua, porque prácticamente los embalses y obviamente este tema del cambio climático, pero bueno, es otra historia. Pero centrémonos en este tema de la guerra del agua. Creo que a Cochabamba le dio la identidad para poder defender el derecho al agua y obviamente el poder ser, digamos, entre comillas, dueños del agua de Cochabamba. Y esto también ha significado un antecedente importante a nivel nacional, porque no nos olvidemos que la guerra del agua ha significado también el hecho de que los propios ciudadanos puedan gestionar sus derechos, ¿no? No tanto desde el gobierno. Entonces, mi pregunta tiene que ver justamente con este tema. ¿Hasta qué punto hasta ahora ha tenido conciencia este hecho y obviamente el cuidado del agua, el cuidado de la administración, digamos, adecuada del agua de los ciudadanos? ¿Tú crees que los ciudadanos han caído en la cuenta de que realmente el agua es un bien preciado, un bien de la naturaleza preciado, obviamente desde el punto de vista del servicio también? Yo creo que el tema del agua y la necesidad de tener agua, obviamente fue el factor principal. Pero lo que más molestó a la gente fue el alza en los precios, ¿no? ¿Cuándo ha sido la guerra del agua? ¿El 2002? ¿2003? Empezó el 99, prácticamente el 2000. Claro, ¿no? Más o menos esas fechas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Los cochabambinos estamos acostumbrados a tener pozos de agua en la casa. O sea, la mayoría de las casas que son antiguas tienen su pozo y tienen su depósito de agua, ¿no? Claro. Entonces, la gente más o menos se las batía para conseguir agua. Se toma una muy mala decisión en el gobierno central y le tocan el bolsillo al cochabambino. Porque sin tener el servicio te querían cobrar barbaridades. Claro. ¿No? Y obviamente, perdón que te acuerdo, y obviamente sin haber, digamos, demostrado que había, digamos, una infraestructura, ¿no? Claro, o sea, sin que tengas nada, ¿no? Tienes infraestructura, no tenías nada. La decisión que tomó en ese momento el gobierno central fue una barbaridad, ¿no? Y muchos lamentablemente le echan la culpa a nuestro alcalde, el capitán Manfred Reyes Villa, porque en algún momento pensaban que él estaba inmiscuido. Pero la gente tiene que saber y tiene que acordarse. El momento en que se toma la decisión de la guerra de incrementar los precios por parte de Aguas del Tunari, el capitán retira el apoyo que le había brindado a Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Y qué es lo que hace realidad que los cochabambinos tengamos agua? Es Misicuni. Sí. ¿No? Cuando estaba antes el anterior presidente Misicuni me dijo, no, ustedes como Semapa
tienen que ver cómo van a conseguir y van a abastecerse de agua. Le dije, a ver un cachito, los cochabambinos hemos apostado por Misicuni. O sea, las autoridades, y entre ellas nuevamente recalco la participación del capitán Reyes Villa, fue el que dio $5 millones para hacer el túnel. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos tenido que buscar otro sector para hacer el abastecimiento de agua, que nos iba a salir mucho más caro. Y cuando estaba en la gobernación, de 80 metros de altura de la represa la subió a 120. ¿Por qué te hago referencia de estas dos cosas? Primero, porque la gente tiene que saber o acordarse de la realidad. No se tiene que dejar llevar por esta guerra sucia. Y segundo, porque eso es lo que nos está garantizando tener agua hoy en día. El tema del agua en Cochabamba, según las encuestas que hemos llevado adelante, ya está solucionado. O sea, en un 93% está solucionado. Hay sectores que no tienen agua, evidentemente, pero se está trabajando en eso. Pero antes no podíamos pasar del 60%. Claro. ¿Y por qué no podíamos pasar del 60%? Porque, para que tengan una referencia numérica, Huarahuara y Escalerani, que eran nuestros únicos embalses para poder conseguir agua de manera superficial, tienen un tamaño de 9 millones de metros cúbicos, los dos sumados. Misicuni tiene 100 millones de metros cúbicos. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La voluntad de hacer los proyectos, la voluntad de hacer los sistemas de distribución, la voluntad de poder destinar recursos por parte del municipio para estos proyectos. Pero ¿qué es lo que pasaba antes? Era una pulseta de los alcaldes de querer tener poder y cedían instituciones que son importantes para Cochabamba. Claro, porque en su momento también se utilizó como una especie de bandera política, tanto del gobierno cuanto, digamos, gobiernos subnacionales. Es decir, pocos creían en el proyecto Misicuni, ¿no? Claro, realmente era una cuestión de casi irrisoria, absolutamente utópica, y decían, no se va a realizar el proyecto Misicuni. Creo que ahora, como tú dices, pues el proyecto Misicuni es lo que nos está dando, digamos, una seguridad de tener agua. Y aquí viene mi pregunta. Hay una segunda fase del proyecto Misicuni. ¿Cómo está enfocado este tema? Obviamente desde la perspectiva un poco de poder continuar con el proyecto. El alcalde Manfred Reyes Villa en su momento ha mencionado estos temas. Muchos profesionales también han mencionado con el tema no solamente económico, financiamiento, sino también de la accesibilidad a la segunda fase. ¿En algún momento se va a tocar este tema? Creo que es obligación de las autoridades actuales el llevar adelante el financiamiento a nivel nacional para hacer la segunda fase, que es Putucuni y Vizcachas, ¿no? Nosotros hemos hecho un dimensionamiento de acuerdo al crecimiento demográfico de la población y calculamos que si no se toma esa decisión de hacer Putucuni y Vizcachas, a partir del 2035 va a haber una crisis nuevamente de agua en Cochabamba. Ahorita el cochabambino, problema agua, descartado. Le ha puesto una X, ya no es mi problema. O sea, ya alcantarillado también tengo, check, está todo bien. Pero, ¿qué va a pasar el 2035? Claro. De aquí a 10 años, a 11 años, cuando la población crezca, cuando el requerimiento de agua sea mayor, si no se ha hecho Putucuni y Vizcachas, vamos a estar en el mismo problema. Y ese proyecto no es de que se va a hacer pues en 2 días, en un mes. Los proyectos de agua potable tardan años en hacerse. Entonces, este proyecto se lo tiene que empezar lo más pronto posible. Se necesita un financiamiento para hacerlo, pero es la garantía de que tengamos agua para el consumo humano, tengamos agua para lo que es riego y también para lo que es electrificación, ¿no? No te olvides que en este momento, lamentablemente, y digo lamentablemente, hay un desfogue bastante grande de agua al río Chigliahuiri por parte de Misicuni, donde estás hablando que estás desfogando alrededor de 500 a 600 litros segundo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la descarga de la represa de acuerdo a la necesidad eléctrica que tienen los bolivianos, porque claro. la energía que se genera en Misicuni
sube a nivel nacional, al circuito nacional, y se da electricidad a nivel nacional. En los otros países, tú haces el desfogue de las represas de acuerdo a la necesidad de agua de consumo humano. Si esa agua de consumo humano va a empezar a generar electricidad para poner al sistema nacional, está bien, pero priorizas el desfogue del agua de acuerdo a tu necesidad de agua de consumo humano, no de acuerdo a la electricidad. Claro, es por eso que ahorita estamos desfogando esa cantidad de litros segundo al río Chillhuiri, porque si lo hiciéramos de la otra forma, estaríamos bien, ¿no? O sea, vamos a tener agua, tienes más cantidad de agua reservada, puedes tener el embalse lleno al 100%, pero otro factor que nos ha ayudado, yo creo que es el tema del cuidado al medio ambiente, ¿no? El cuidado al medio ambiente que se está haciendo en Cochabamba, que debería repetirse en todos los municipios y a nivel nacional. El medio ambiente tendría que ser un pilar fundamental para las autoridades. Se desganan las vestiduras diciendo la Laguna Lalay, la Laguna Lalay. Yo he sido parte del proceso de la Laguna Lalay, de la recuperación. Daba pena, una pena total, porque tú veías cómo una laguna de esa magnitud, que tiene alrededor de 300 hectáreas, tenía agua solamente en 3 hectáreas. Claro. A una profundidad de este tamaño, 10 centímetros, de 10 centímetros de profundidad. Ya estaba a punto de colapsar realmente, ¿no? O sea, yo creo que colapsó. Yo creo que la laguna vive hoy en día por las decisiones que se han tomado oportunamente entre el 2022 y el 2023 para su recuperación. Se han hecho estudios, se han visto de que ya no había ni fauna, no había ni peces, no había vegetación, era una pampa seca, ¿no? Muchos han indicado que Semapa descargaba agua residual, es falso, se ha controlado absolutamente todo eso, no se descarga agua residual. Y si no se hubiera recuperado nuestra Laguna Lalay, no hubieras generado ese ambiente, esa humedad en el ambiente. Los que tenemos o conocemos familiares con problemas de piel, te das cuenta que ahora ya ha disminuido. ¿Por qué? Porque hay más humedad. Ahora, obviamente, por la época de lluvia que se nos ha anticipado, pero antes era seco, Cochabamba era seco. O sea, sí. Ahora, de hecho es un departamento que se mantiene, ¿no? Digamos, claro. Obviamente, en los últimos, 5 años o tal vez un poco menos, como que estamos siendo un poco bendecidos, por así decirlo, por la naturaleza, ¿no? Claro. Entonces, ahora bien, yo sé que la zona sur se ha constituido en un eje fundamental, y quien no quiera ver eso realmente no conoce Cochabamba. Ese es un eje que está despuntando no solamente desde el tema económico, sino también desde el tema social, y obviamente desde el tema de poder, digamos, hacer de Cochabamba una fuerza como ciudad, ¿no? En el tema de los requerimientos de agua, por ejemplo, pues gran parte, como mencionabas, se ha solucionado, pero si tendríamos que hablar de porcentajes, ¿qué porcentaje se ha avanzado con respecto a la dotación de agua potable a la zona sur y qué porcentaje todavía resta? Yo calculo, primero te voy a hablar de Cochabamba en general. Cochabamba en general durante muchos, pero muchos años ha estado en un porcentaje del 60 al 65% de cobertura. Te vuelvo a repetir, efectivamente, un problema principal era tu represa, ¿no? Decías, ¿cómo vas a invertir si no tienes agua? Y había los cuestionamientos. Pero otro tema fundamental eran tus sistemas de distribución. Claro. ¿No? Porque antes Semapa debe tener alrededor de 9 a 10 sistemas de distribución. Antes estaban trabajando solamente 5 o 4. Entonces la mayor cantidad de sistemas de distribución estaban en la zona sur. Ahora, en Cochabamba, en el municipio, vamos a llegar a un 95% de cobertura. Que como anécdota yo te cuento, cuando dábamos al inicio con el alcalde, dábamos vueltas en algún acto, íbamos a ver alguna obra, algo así. Él me decía, no, tenemos que llegar al 95%. Y decía, es imposible, no vamos a llegar, no hay forma. O sea, estás hablando que mucha inversión, estás hablando de mucho trabajo, mucho compromiso. Bájale nomás, rebajame casero más o menos era, ¿no?
le decía, bájale nomás, le decía, bájale a un 88, 85%. Seamos más cautos, ¿no? No, 95. Y lo hemos logrado. Entonces, estoy sincero con la satisfacción de un trabajo arduo, lo hemos logrado. Se han habilitado muchos sistemas de distribución. Hemos trabajado en zonas donde la gente no podía creer porque nunca se había llegado con nada. Como referencia, te digo, hubo un tanque que lo hicieron en el gobierno municipal del 16 o del 15. Inmenso el tanque. Nunca tuvo agua hasta que llegamos. Sí, hubo rajaduras, hubo problemas de filtración y cuando llegamos tuvimos que volver a invertir en el tanque para que pueda suministrar agua sin tener filtraciones. La gente decía, nosotros pensamos que el tanque nunca iba a funcionar, que era un elefante blanco. Y en ese lugar hemos trabajado de manera directa. Y eso es lo bonito porque la gente reconoce, valora. Te estoy hablando del Distrito 8 en el sector de Tacoloma, donde el personal de CEMAPA ha estado excavando, ha estado poniendo tuberías. Hemos comprado un nuevo sistema para hacer la unión de las tuberías. Antes la unión la hacías como campana, le ponías pegamento, PVC y listo. Ahora estamos haciendo termofusión, se están calentando los tubos. El personal se ha preparado, ha avanzado en eso. Entonces, creo que se han logrado muy buenas cosas, no solamente porque ya yo estaba trabajando, sino porque la gente se ha identificado, la gente ha trabajado, ha sacado adelante muchos proyectos por administración propia. Hemos tenido errores, nos falta todavía llegar a ciertos lugares, pero vamos a llegar al 95%. Hay dos proyectos que son muy grandes, muy anhelados. Uno es Cobol Casahuasa, son dos mancomunidades que están también para la zona sur del 95%. ¿Con qué porcentaje está en la zona sur? La zona sur yo te diría que está prácticamente con un 85-90%. O sea, estamos hablando de que solamente nos va a faltar un 5% en zonas que están realmente alejadas. Claro. ¿No? Pero se va a trabajar, se van a hacer. Te aseguro que con la reelección que se va a tener en la municipal, vamos a poder conseguir ese porcentaje y antes de que se termine ese periodo vamos a estar con el 100% en agua potable y en alcantarillado. Porque hemos visto cómo se trabaja, hemos trabajado de forma distinta. Para que tengas una referencia, se han invertido más de 360 millones de bolivianos del 2021 a la fecha. Ni sumando los 10 años anteriores han llegado a esa suma. No había inversión. Yo me acuerdo y siempre hablo eso con la gente del sindicato, a quien agradezco porque realmente recibió su apoyo incondicional, porque es otro aspecto que tienes que tener un equilibrio, no solamente con las áreas, con los sectores sociales o TVs, sino también con el sindicato, también con el municipio. Tienes que saber equilibrar, tienes que saber trabajar de manera coordinada, tienes que saber entenderte. Y nosotros hemos trabajado con el sindicato con proyectos por administración propia, con gente que está especializada en el tema de agua potable y alcantarillado y está dando sus resultados. O sea, te soy sincero, realmente cuando hemos empezado a revisar la memoria de CEMAPA de estos últimos años, que por cierto voy a pedir que te traigan una para que la tengas, te vas a dar cuenta de la cantidad de proyectos que se han hecho. Seguro, seguro. No. Ahora, a ver, un tema un poco futurista tal vez. ¿Por qué tipo de tecnología, por qué tipo de infraestructura tiene que pasar el procesado de agua para que los ciudadanos, cuando menos, digamos, de Cochabamba, podamos beber el agua de grifo? Es decir, muchos países latinoamericanos, en Europa, Estados Unidos, tienen la posibilidad de abrir el grifo y beber el agua de ahí directo sin necesidad de hervirla o algo. ¿Qué tipo de tecnología o qué tipo de infraestructura se requiere o si en algún momento podría suceder eso? Te voy a sorprender con mi respuesta. A ver. Puedes hacerlo hoy mismo. ¿Ah, sí? ¿Sin riesgos? Hoy el agua de CEMAPA es 100% segura. Más segura
que que los botellones, sin ningún tipo de riesgo. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros queremos tener nuestro depósito de agua en la casa. El que se tiene que encargarse de la limpieza de este depósito de agua es el dueño de la casa. Claro. Y ahí es donde ya se te contamina el agua. Los vecinos que toman, porque tienen la conexión directa del medidor a sus redes internas, pueden tomar el agua de CEMAPA. Es 100% segura. CEMAPA es una de las instituciones más fiscalizadas en el tema administrativo y en el tema operativo. En el tema administrativo tenemos que presentar informes a la APS, a la Contraloría, al Consejo, a la Alcaldía, ahora al Viceministerio, que antes era Ministerio. Entonces, esa es la parte administrativa. La parte operativa, la gente tiene que saber que nosotros sacamos alrededor de 35 a 40 muestras por mes de distintos puntos, porque tomamos de los cárcamos de bombeo, que es donde tú bombeas hacia la red, claro, hacia la red de distribución. Tomamos de la red de distribución, tomamos las muestras del medidor, tomamos las muestras de la casa, de nuestros depósitos, del lugar donde estás haciendo la potabilización de nuestras plantas potabilizadoras. Entonces, nosotros sacamos muestras de agua un montón de veces. Y te digo, hoy en día el agua de CEMAPA es 100% segura. A nivel, digamos, de cercado, a nivel de ciudad de Cochabamba. A nivel del municipio del cercado, porque es necesario, y ahí te hago un paréntesis, de que haya una empresa metropolitana de agua que se encargue de los municipios troncales. Pero si hablamos exclusivamente del cercado, hagan la prueba. Yo les pido a los vecinos de que hagan la prueba. No te voy a decir que nunca he tenido problemas de contaminación del agua, sí, hay problemas. Inclusive hay cosas tan sin sentido como que hay una OTB que tenía su conexión de pozo, tenía su conexión de CEMAPA, y por algún motivo se han cruzado las redes y obviamente salió el agua contaminada. A veces hay sectores donde tú abres hay días donde tú abres la pileta y te sale con un color medio cafecito, ¿no? Tú dices, no es transparente, pero es por la turbiedad. No te olvides que nosotros recibimos el agua de los embalses, ¿no? Y esos embalses, cuando hay lluvia, se remueve pues todo, ¿no? O sea, es como si entraría una licuadora y empieza a remover todo. Siempre te va a aumentar turbiedad. Pero del 100% de casos, te podría decir que un 97, 98% es agua que tú puedes tomar sin ningún problema. Qué bien, esa es realmente, digamos, una noticia interesante. Siempre siguiendo esa línea, una cosa que siempre me he preguntado, bueno, yo particularmente soy muy aficionado a los peces, crío peces. Ya. Y obviamente cada semana tengo que cambiarles el agua a mis peces. Y siempre me he preguntado ¿qué porcentaje de cloro, de cloraminas contiene el agua, amoníaco, etcétera? ¿Cómo se equilibra eso? Y si en algún momento, digamos, puede contener digamos, el agua cierta cantidad excesiva de cloro, de cloraminas, amoníacos, etcétera. Esto, obviamente, también responde a una serie de estándares técnicos. Pero en el caso de Cochabamba, por ejemplo, ¿qué grado de acidez tiene, qué grado de dureza tiene el agua para poder un poco estar tranquilos? Yo te explico cuál es el tema fundamental para la potabilización del agua. Igual, tanto para el agua potable como para el agua residual, tienes dos factores que son fundamentales. Uno es la luz del sol, y el otro es el aire. Claro. ¿No? Con esos dos, tú vas a generar que el agua se vaya potabilizando. De ahí tú le metes cloro, ¿ya? El cloro, tú puedes, en algunos lugares, en varios lugares del exterior, en Estados Unidos, el agua tiene olor y tiene sabor a cloro. Sí. O sea,
Y no hay gringo que se queje de por qué me creo estás que por dando eso también cloro. digamos, son un poco blanqueados, ¿no? Resultan un poco blancos. Pues. Eso es lo que a mí me causa algo de gracia, porque dices, aquí no, está con mucho cloro. Sí, bueno, eso es verdad, sí. yo lo he comprobado científicamente. Pero tú estás en el exterior y es pues abundante la cantidad de cloro que se coloca, ¿no? Y otra cosa fundamental es la parte de los filtros. No te olvides que los cuerpos pesados, a diferencia de las peceras, nosotros circulamos el agua, hacemos circular. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú pones en un envase, en una botella, en un vaso, en una pecera agua? Los cuerpos pesados empiezan a caer. Claro. ¿No? Y en algunos casos, como la zona norte, donde hay mucho hierro, tú ves cómo se van formando capas de hierro inclusive. ¿No? Sí. Pero ¿qué trabajo hacen los filtros? Los filtros, ese material pesado lo absorbe y después lo desfogamos. Como una especie de ósmosis invertido, más o menos. Claro. ¿Por qué? Porque necesitamos que vuelva a entrar agua limpia. Claro. El ósmosis es como un imán. El ósmosis es un equipo que va a atraer esos cuerpos pesados y los va a retener. Pero esto no, esto disminuye, desfogas y continúa el agua. Y es interesante ver cómo funcionan las plantas de tratamiento, es interesante ver cómo se tiene que manejar el aspecto de potabilizar. Utilizamos cloro en muy poca cantidad. Te podría decir que debemos ser uno de los países que menos cloro utilizan, pero sin embargo la gente piensa que el que tenga cloro es malo. Y me voy al ejemplo, en el exterior tiene un olor a cloro insoportable. Eso es ¿no? verdad. Pero vamos a siempre mantener nuestros estándares para poder hacer que, te soy sincero, para mí es demostrar a la población que puede confiar en el agua de CEMAPA. Y te decía hace un rato, les invito, agarren una muestra de un botellón, agarren una muestra de agua de CEMAPA, llévenla a la universidad y que le hagan el análisis. Claro. Nuestra agua va a ser muchísimo más pura. Bueno, hablemos de un tema que es muy importante. Hablemos de las tarifas. Claro. Hace algún tiempo, prácticamente la administración del alcalde Manfred Reyes Villa, de una manera, y esto responde, digamos, a un criterio muy general, muy personal, de una manera muy taxativa, dijo, no se incrementa el precio del agua. Punto. Listo. No hubo más incremento en el precio del agua. Y creo que en su momento fue una medida muy acertada, porque definitivamente pues, eso le dio mucha tranquilidad a la población, no solamente desde el punto de vista de la tarifa. Pero hay otro elemento que en su momento también puso los pelos de punta a los ciudadanos, y es el precio del agua de acuerdo al consumo, ya no de acuerdo a la categorización o por zonas, etc. ¿Cómo se está manejando esta disyuntiva? ¿En algún momento se va a pagar, digamos, el precio del agua a través, digamos, por este método de consumo? Ya se está haciendo esta metodología. ¿En algún momento se tiene que incrementar el precio del agua? ¿Cómo se está manejando este tema tan puntilloso, particularmente para los cochabambinos? A ver, realmente fue una época bastante dura para mí, porque era el que tenía que implementar la nueva estructura tarifaria. Claro. Y una estructura tarifaria que no la había trabajado. Yo no la había trabajado esa estructura tarifaria. Claro. Esa estructura tarifaria, esa propuesta de nueva estructura tarifaria, la trabajaron en la gestión 2017-2016. Y nunca se hubiera aprobado la nueva estructura tarifaria. ¿Por qué? Porque el gobierno del MAS en ese momento, de Evo Morales, no quería que haya una modificación de la estructura tarifaria, y la instancia que nos fiscalizaba, que era la APS, nunca hubieran dado luz verde en aprobar esa estructura tarifaria. Pero ¿qué pasa el 2019, después del fraude que hubo?
el 2019, cuando entra el gobierno de Yanine Áñez, aprueba esa estructura tarifaria. Claro. Yo ya estaba en Semapa. O sea, te tocó la papa caliente, digamos. Claro, pues me tocó y ya, pues el 2019 cuando la aprueban, yo les digo, no es momento de implementarla, porque no las aprueban a fines del 2019, en diciembre más o menos. Les digo, no es momento, esperamos un rato. 2020 cambian 2021 cambian las cosas y entra de nuevo el gobierno del MAS. Y nos exige que implementemos la tarifa. Claro, realmente. No, nos dice un cachito. Pero si antes no querías, le decíamos, no, pero ahora sí quiero, tienes que implementarla. ¿No? Sí. Y nos mandan notas exigiéndonos que implementemos la nueva estructura tarifaria. Le explico al alcalde, le digo esto es así, se ha manejado así. En el fondo yo considero que cuando tú pagas por el consumo realmente es una tarifa justa y es lo más real, ¿no? Y me dice, no estoy de acuerdo, pero si hay esta exigencia del APS, vamos a tener que implementarla. Y en el proceso de tratar de implementar empiezan los problemas, pero hay que ser bien crítico, ¿no? O sea, ¿por qué no se desea la implementación de la nueva estructura tarifaria? Que entre comillas te comento que toda la zona sur trabaja con la nueva estructura tarifaria. De consumo, ¿no? De consumo, ellos te pagan por consumo. Claro. El 20% de nuestros usuarios han migrado a la estructura tarifaria por consumo. Y seguramente van a ir aumentando porque es lo más real. Ya tienes agua 24/7, ya no te van a cobrar aire porque muchos dicen, no, es que me cobras aire. Cuando la tubería está con agua no hay forma de que entre el aire y te van a cobrar lo que consumes. Pero ¿cuál es el problema? Y se debe a una realidad social que vivimos. Estamos viendo que en una casa, por lo general, en ciertos sectores de Cochabamba, vive 2, 3 familias en un mismo domicilio. ¿Por qué? Porque vive el papá con la mamá, vive el hijo con sus hijos y seguramente algún hermano del papá o primo del papá o alguien más vive ahí en la casa. Entonces, para esa cantidad de personas, el consumo de agua se hace elevado. Claro, exacto. Y ya la tarifa te castiga y te penaliza cuando el consumo es elevado. La zona sur no pasa de los 9 metros cúbicos y sus facturas no llegan ni a los 20 bolivianos. Pero es distinta la realidad en otros sectores. En otros sectores el consumo de agua potable, estás hablando de 21 metros cúbicos, 25 metros cúbicos, y en algunos casos, inclusive me acuerdo en varias entrevistas, había consumos de 50, 60 metros cúbicos. Era una piscina que consumían al mes. Pero no es que estaba mal el medidor, no es que se le estaba cobrando de más, nada, sino de que había tantas personas habitando ese domicilio que el consumo era elevado. Y todavía les dijimos, ¿sabes qué? Si tú te colocas 3 medidores, de cierta manera vas a hacer que baje el consumo de uno solo y vas a tener agua. No querían. Y empezó el problema y empezó la discusión. Justamente el día lunes se ha terminado una socialización en Villa Venezuela, en el distrito 7. La mayoría se ha pasado a la nueva estructura tarifaria. Hablemos un poco de porcentajes. ¿Estos porcentajes son generalizados para toda la ciudad de Cochabamba o digamos en este caso el municipio de Cercado tiene un mínimo y a partir de ese mínimo, ¿qué porcentaje se le cobra, digamos, por consumo? Lo que pasa es de que la nueva estructura tarifaria tiene un consumo solidario. ¿Qué se llama solidario? Eso es lo básico, digamos. Es lo básico al que utiliza bien el agua. El consumo solidario significa que tu consumo no excede los 10 metros cúbicos. Y si no excede los 10 metros cúbicos, tú pagas 1,50 por metro cúbico. Más 5 bolivianos de tarifa fija, más tu porcentaje de alcantarillado, no pasas los 20 bolivianos. Pero, ¿qué pasa en el otro sector?
En el otro sector que todo el mundo critica y dice, no, estoy por categoría, soy R1, soy R2, soy R3, soy R4, el agua en ese sector tiene otro tipo de parámetros, ¿ya? Donde esos parámetros hacen de que el consumo que tú tienes de agua a un volumen grande no tenga afectación y sea bajo. Es por eso que tú ves en ese sector regar en el jardín, lavar los autos, lavar la acera. ¿Por qué? Porque si tú vas haciendo el análisis unitario, su consumo es bajo. Como anécdota te cuento que seguramente debe ser pues Todos Santos, algo así. Nos hicieron una mesa ahí por el tema del incremento del agua. No me acuerdo bien de esas dos personas, pero me hizo reír que nos hicieran, me hizo reír que nos hicieran una mesa. Pero tanto así no, o sea, es decir, digamos, estaban dentro de lo que significaba también lo más o menos prudente, ¿no? Lo que pasa es de que, te vuelvo a repetir, yo soy o sea, yo creo que se tiene que pagar sobre lo que consumes. Claro. Pero lamentablemente las condiciones sociales, económicas que tiene nuestro país, que tiene nuestra sociedad, no puedes aplicar. Pero ¿cuál era la desventaja en el tema de categorización? ¿Había algunos contras? A ver, ¿cuál es? Por eso te digo, el problema es de que hay muchos sectores en Cochabamba que en un domicilio viven muchas familias. Y si muy bien el consumo de cada persona está dentro del rango que te manejan las estadísticas, sumados te daban pues un consumo elevado. Claro. ¿No? Hay casas todavía aquí en la zona central donde son 3 patios. Y en estos 3 patios viven pues 6 familias, 8 familias. Claro. Pero también el tema de cobro de consumo es una especie de regularizador, ¿no? Es decir, también hace caer en la cuenta de cierta conciencia de poder, digamos, utilizar el agua, ¿no? Es que justamente premia al que menos agua consume y castiga al que más agua consume. Y te digo la palabra castigo entre comillas, ¿no? Porque no es que sea castigo, sino de que la tarifa se va incrementando por un consumo elevado. Imagínate, o sea, ha habido tantas cosas raras que en Semapa que como referencia que te va a sacar una sonrisa, tú puedes creer que antes del 2018 que yo tomo la gerencia comercial, la piscina que está dentro de los predios del estadio, te pagaban como una vivienda de 20 metros cúbicos. O sea, no había control, o sea, nadie controlaba, nadie quería fiscalizar, nadie mandaba a su gente, o si mandaban recibían algún tipo de presión y tenían que retroceder, y todas esas cosas se han cortado, ¿no? Y esas cosas han tenido su repercusión en la recaudación. Cuando yo asumo la gerencia comercial del 2018, se recaudaba alrededor de 12 millones de bolivianos, con suerte en algunos meses llegamos a los 14. Hemos ido mejorando, y ahora nuestra barrera nuestro límite son los 19 millones y hemos pasado algunas veces los 20 millones. Entonces, todo esto se hace porque tienes un control a tus usuarios. No significa que tienes que ir con garrote a sacarles la plata, sino que has mejorado el servicio, estás con mayor dotación, más horas, tienes que ver si está su consumo dentro de lo normal o está fuera de rangos, pero eso se hace controlando. Claro. ¿No? Claro. Entonces, todo esto se ha logrado en poco tiempo, porque tú ves y dices, de 4 años realmente ha pasado volando, pero... ¿Es posible una reelección? No. Yo creo que si las condiciones se dan y nuestro alcalde vuelve a ganar las elecciones, porque estoy seguro que va a volver a ganarlas, espero seguir en Semapa, porque es algo que me apasiona, es algo que realmente y también me gusta. Por un tema de continuidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, en nuestro país estamos acostumbrados no sé si para bien o para mal, creo que en muchos casos para mal, es decir, se tiene una gestión X de una persona X en una institución, en una empresa X, pero lamentablemente los que le continúan desechan todo eso y dicen, borrón y cuenta nueva, yo empiezo nuevamente. Es decir, lo bueno se desecha
y se trata de implementar otro tipo de hermenéutica y creo que no es tan sano, digamos eso, ¿no? Es decir, lo bueno siempre se tiene que mantener desde el punto de vista de la administración. No solo mantener, tienes que copiar. Claro, claro. Fíjate, China en su momento, tú decías producto chino y le encontrabas 20,000 defectos, mala calidad, o sea, no funcionaba como esperabas, la duración no era buena. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Han ido copiando, han ido mejorando. Y ahora todo lo que tú puedas ver, en la mayoría es chino. Bien, dos preguntitas más para no abusar de la buena voluntad. La primera tiene que ver con algo muy importante. Cochabamba ha crecido demográficamente, pero también estructuralmente. Ha crecido, obviamente, también desde el punto de vista de los requerimientos, es decir, cuanta más población, la población exige más requerimientos. Y uno de los temas que siempre un poco se ha puesto como punto de referencia es el hecho, por ejemplo, en este caso, del sistema de tubería del agua potable y también, obviamente, de alcantarillado, pero desde esa óptica, ¿cuál dirías tú que es la evaluación con respecto a la infraestructura de la tubería de agua potable en nuestra ciudad? ¿Está acorde a estos tiempos? ¿Necesita un recambio? Y si es así, ¿de aquí a cuánto tiempo se ha pensado en eso? ¿Cómo se está viendo este tema de una Cochabamba a futuro? Yo creo que en un 70-80% de la infraestructura que tenemos en las redes ya están obsoletas, ¿no? O sea, ya han cumplido su ciclo de vida, no solamente las redes, los medidores. Tenemos 50,000 medidores que ya tienen más de 25 años de uso. O sea, perdón, 50,000 te dije, ¿no? 50,000, sí. 50,000 medidores. Imagínate esa cantidad que están trabajando hace 30 años, hace 40 años. Obviamente tú ves el medidor, está cumpliendo su función, se ve bien, está funcionando, pero todos los artefactos internos no están contabilizando bien. Claro. Y esa es una puntita del iceberg. ¿Por qué? Porque los problemas serios están en los colectores, sobre todo en el tema del alcantarillado. Son colectores de un diámetro de 2 metros que eran de cemento asbesto, que ya ha cumplido su función, y eso nos ocasiona los hundimientos. Los problemas de la gente cuando llama y te reclama y te dice, hay un hundimiento en tal lugar, es porque por lo general hay una dificultad con la tubería de alcantarillado, que es de cemento asbesto, que se ha hundido. Y lo mismo pasa en agua potable, hay tuberías de cemento asbesto, imagínate ese material, que en muchos lugares los han categorizado como dañinos hacia la salud. Pero en Cochabamba, en Bolivia, siguen funcionando. Entonces, es algo que se tiene que hacer ahora. Nosotros hemos empezado con 3 colectores. El del emisario Sud, que qué pena que no te dan más tiempo, porque te quería comentar, es un emisario que hace una descarga en el río Tamborada de alrededor de 350 litros segundo. Imagínate ese de hondera. Y hay vecinos que viven ahí, pero no ha habido autoridad que haya tenido la voluntad como la que ha tenido nuestro alcalde para encontrar la solución. Ahora ya estamos trabajando en la solución. Me imagino que hasta el año esto va a estar solucionado. Hemos visto el colector de la Cabildo, donde una moto se metió porque hubo un hundimiento de un auto pesado y casi se nos va el conductor de la moto, si no era por la reacción de los vecinos que lo llegan a rescatar. El colector, claro, lo chupaba hasta el barrancho, ¿no ves? Ya no lo veías más al pobre, se lo ha rescatado, se ha rescatado la moto. Y ahora es ese colector el que estamos haciendo la refacción. Y lamentablemente en Cochabamba hay un problema serio que son las conexiones cruzadas. Exacto. Ahí iba por ese lado también. ¿Qué pasa en este caso? Por ejemplo, mucha gente, muchas construcciones, el desfogue de su alcantarillado prácticamente han fusionado con los desagües pluviales. ¿Cómo se trabaja en este tema? Y seguramente por eso también es que cada que llueve media hora en Cochabamba, las fontanas de Trevi están pues en su máximo esplendor en varios lugares de la ciudad. ¿Cómo supervisa eso CEMAPA? ¿Es competencia de CEMAPA? Si es así, ¿cómo se trabaja en ese sentido? Estamos trabajando en 2 aspectos. Uno que es el operativo, que es un trabajo de hormiga,
tienen que ir casa por casa, se identifican bien las zonas, ¿no? Por lo general estas cosas suceden en los lugares donde hay serranías. Se identifican bien las zonas y tiene que ir el inspector, entrar al domicilio, preguntarle dónde está tu cámara, dónde está tu alcantarillado, dónde está tu desagüe fluvial, y ahí se va encontrando. De otra manera es imposible. Y lamentablemente hay un gran porcentaje de usuarios que por no tener un charco de agua en su casa al salir o su jardín inundado, se les ocurrió la brillante idea de unirlo al alcantarillado. Y no afecta al vecino que está ahí al lado, o sea, su vecino feliz también, pero no va a haber charcos. Le afecta al vecino que está a kilómetros de distancia, en una zona más baja. Sí. Y la persona que cómodamente no quiere agua residual de lluvia, perdón, voy a utilizar bien el término, no quiere agua de lluvia ahí en la entrada de su casa, hay vecinos que lamentablemente esa agua de lluvia ya la han contaminado con alcantarillado. Y es agua residual mezclada y es un hedor y es horrible. Y yo los entiendo y de cierta manera hemos priorizado estos trabajos. Nos falta mucho, sí, es algo que se tiene que trabajar, que son los desagües pluviales, sí, pero no solamente es de un lado del mesón. El otro lado del mesón también tiene responsabilidades. El vecino tiene que saber que el alcantarillado no se utiliza para desagüe fluvial, que le está causando un daño serio a su otro vecino. Tiene que saber que no puede botar basura a las redes de desagüe fluvial, a las redes de alcantarillado. Hemos sacado una llanta. Sí, el otro día vimos eso, realmente es una cosa espeluznante. Claro, hemos sacado una llanta, hemos sacado animales muertos, o sea, perros que agarran, ¿qué pensarán? No sé, pensarán que se van a disolver, que se van a desintegrar, se van a biodegradar. Sí, pero no, es terrible. Y la gente tiene que saber de que el agua potable tiene un costo. Y el tratamiento del agua residual es mucho más caro por 3-4 veces lo que es el agua potable, porque tienes que cumplir con normativas nacionales de cuidado del medio ambiente para que el agua que tú desfogas al río cumpla con ciertas características. Claro. Bien, una última pregunta que justamente tiene que ver con lo que acabas de decir. Estamos en época de lluvia y obviamente cada año en esta época pues es donde realmente hay conflictos con el tema de pequeñas inundaciones, etcétera. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones claras y evidentes que se tiene que tener para el manejo de este tema de fluidos, el tema de poder, digamos, hacer un buen uso de lo que significa, por ejemplo, en este caso, el tema de redes, para la población, para esas empresas que manejan, qué sé yo, algunos elementos, digamos, mucho más específicos como sólidos, etcétera? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Porque creo que también aquí entra el tema conciencial, ¿no? Es decir, yo no puedo hacer esto porque definitivamente no, si bien yo no me voy a afectar a cientos de personas con este tema y obviamente también pues el peligro que podamos colapsar en algún momento con esto. A ver, yo creo que es importante entender de que nuestro primer compromiso como ciudadanos es no hacer las conexiones de desagüe pluvial a los alcantarillados, ¿no? Ese debe ser nuestro primer compromiso por respeto a aquel vecino que lo has visto sufrir. O sea, lo que pasa es que no hay esa empatía porque tal vez no lo han visto. Claro. Pero tú te desgarra cuando tú vas a un lugar, el agua está por encima del metro y es agua sucia, ¿no? Es agua que ya pues tus muebles tienes que limpiarlos, tienes que repintarlos, tienes que dejar toda la casa abierta, si fuese posible sacarle el techo, porque el olor es insoportable. Sí, realmente, ¿no? Entonces, si la población no tiene esa empatía con los vecinos, creo que estamos retrocediendo como sociedad. Creo que uno de los objetivos que deberíamos tener como sociedad es ser empáticos, saber que tú le estás causando un perjuicio solamente por conectar tu agua de lluvia al alcantarillado. Y dos, hemos visto en distintas fechas de que la población no está acostumbrada a llevarse la basura a la casa y botarla en casa. O sea, está acostumbrada a abrir algo, lo boto aquí, lo boto allá, y esa basura no es que se va a quedar ahí, va a aparecer a los 5 minutos el barrendero y se la va a llevar.
el viento, el auto, los zapatos, hacen que se vayan uniendo en ciertos sectores y es donde tú vas generando basura. Esas inundaciones que tú ves en Ayacucho, en los desniveles, no es porque no haya bombas, las bombas están ahí, los equipos están ahí, se está trabajando de manera adecuada. Es porque tiene tanta basura, o sea, imagínate, hay publicaciones donde las bocatormentas las han cerrado. Sí, pues sí, hace poco hubo esa gran denuncia también, ¿no? Claro, y por eso te digo, imagínate, o sea, no, esto me incomoda, papá, le pongo cemento, bocatormenta cerrada. Y a los 2 días, ¿por qué me inundo? O sea, que venga alguien a solucionar porque nos hemos inundado. Entonces yo creo que esos dos aspectos necesitan de que la población, aparte de la educación, que significa informarles, pasarles afiches, comunicarles, hay un problema serio de empatía. Y ojalá que eso se pueda solucionar, porque ahí recién vas a poder entender cuán difícil es para una persona tener que dejar todo lo que está haciendo para ir a su casa y socorrer a sus familiares, hacer la limpieza, que cómo voy a sacar el agua, que me llamen al agujere, que me bombeen, la desesperación, la frustración. Todas esas cosas solamente se van a poder controlar y cuidar cuando hay empatía de la población. Exacto, en todo caso, pues los derechos y obligaciones terminan cuando empiezan las de la otra persona. Creo que eso es importante. Bien, licenciado Luis Prudencio Rodríguez, ha sido un placer dialogar. Dime, Luis, por favor, no me digas licenciado. Yo creo que la población necesita saber estas cosas, necesita enterarse de estas cosas, porque creo que somos un poco también apáticos a poder saber cómo funcionan nuestras empresas de servicio, en este caso Semapa, en nuestra ciudad. Indudablemente, a veces ignoramos por varias razones, y creo que los cochabambinos también estamos obligados un poco a observar y ser una especie de fiscalizadores en el mejor sentido de la palabra, a ver si mis impuestitos están siendo bien utilizados en este tema, y en este caso Semapa creo que bueno, a través de su administración pues estamos por buen camino, y creo que esa es un poco la función, ¿no?, de las empresas de servicio, y creo que Semapa así lo ha demostrado. Un gran placer tenerte aquí en este podcast Los Tiempos. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez. Estemos siempre en contacto para poder hablar de estas cosas de servicio a la población, y pues indudablemente saber cómo se está trabajando y de qué forma también se le puede brindar mayor servicio y mejor a la población. Muchas gracias por estar en Los Tiempos. No, muchísimas gracias a vos por permitirme comunicarme con la población, porque aparte que tu podcast es muy visto, nos permites informar a la población. Creo que el tema de la información, muchas instituciones la han dejado a un lado, y es donde el vecino empieza a hacerse ideas, empieza a visualizar una realidad que no es. Estoy seguro que el tema del agua potable y el alcantarillado ya se ha solucionado para el mayor porcentaje de las personas. Hay muchos otros problemas que podemos hablar, que tenemos que atender como autoridades. Semapa va a estar ahí para poner el granito de arena. Uno de los temas que no tiene que ver con agua potable y distribución, por ejemplo, son los hidrantes. Los hidrantes, Cochabamba es la primera ciudad de Bolivia que tiene un programa y un sistema de hidrantes que esté funcionando para atender momentos críticos de incendio. Entonces, nosotros Presto, realmente te felicito, haces la entrevista muy amigable. Ojalá que la población pueda, con estas explicaciones, tener una visión más amplia de qué es Semapa, y que Semapa es de los cochabambinos. No importa la autoridad municipal que esté ahí, Semapa siempre va a ser para los cochabambinos, y hay que trabajar como cochabambinos para poder seguir levantando una empresa tan linda, con personas tan agradables como las que están trabajando, a las que yo les mando un agradecimiento, y obviamente también a vos por darme este espacio. Muchísimas gracias. En todo caso, también gracias a todos ustedes por estar siempre pendientes de un episodio nuevo. Estamos prácticamente todos los domingos estrenando un nuevo episodio, y creo que aquí vale una recomendación importante. Creo que a veces nosotros como población, en este caso como población cochabambina, demandamos de nuestras autoridades, pero
también tiene que ser una corresponsabilidad, tiene que existir una corresponsabilidad y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué puedo hacer yo por mi ciudad? No tanto también las autoridades subnacionales, sino nosotros como ciudadanos. Y creo que, y si entendemos esta fórmula, pues habremos avanzado un poquito en cuanto a no solamente el hecho de poder administrar mejor las cosas. Y para esto no necesitamos ser un país primermundista, ni mucho menos. Creo que es una cuestión de conciencia, es una cuestión de cultura. Cuando usted vaya por pues qué sé yo, por las calles, si tiene una basurita, guárdesela, llévela a un contenedor o llévesela a su casa y deposita en un basurero. Ese es un elemento básico. Es decir, cuando uno va conduciendo, no se pase el semáforo en rojo ahí. Deténgase, porque indudablemente pues, eso responde a una cultura ciudadana. Respetar a los peatones, respetar a los niños, etc. Y no quiero sonar como una especie de agente del Ejército de Salvación, sino creo que es importante tomar conciencia de estas cosas tan elementales, tan pequeñas aparentemente, pero que nos hacen grandes como ciudadanos. Entonces creo que la yacta, nuestra Cochabamba, tenemos que cuidarla y tenemos que cuidarnos nosotros a través de estos actos tan positivos. Cuidar el agua, por ejemplo, si usted se ducha, pues prácticamente utilizar lo necesario, no deje la ducha mientras charla o lo que fuere, tener cierta metodología para poder cuidar el agua, porque el agua que nosotros nos excedemos le falta a otra persona. Y creo que ese es otro tema fundamentalmente importante, que en algún momento seguramente lo vamos a debatir, porque pues el poder proyectarnos al futuro con el tema del agua es una cosa seria. En todo caso, muchísimas gracias. Estamos en todas las redes sociales, en Spotify, en YouTube, estamos en el Facebook también, pero fundamentalmente en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Si le gusta este contenido, por favor dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Un gran abrazo, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.